Muchos decimos que nos pertenece nuestro cuerpo, ¿no? Decimos mis manos, mis pies, mis ojos, mi nariz, mi boca, pero también nos referimos a nosotros, a nuestro cerebro como mi cerebro. ¿Qué parte de mí es la que dice mi cerebro? Es decir, qué parte de este ser íntegro que ustedes pueden ver a través de la pantalla se adjudica la pertenencia de tal cerebro. ¿O será que el cerebro está hablándose a sí mismo? Es decir, que el cerebro dice de sí mismo que se pertenece a él. Porque si nos vamos al rollo material, obviamente la conciencia, la personalidad, los pensamientos, recuerdos, todo esto está almacenado dentro de este trozo de carne que nosotros conocemos como cerebro. Dentro de las neuronas, en las marcas electroquímicas de las propias neuronas. Entonces, ¿qué parte de ese ser es lo que está diciendo ese cerebro soy yo o es mío? Es decir, ¿a quién pertenece mi cerebro cuando estoy diciendo mi cerebro? ¿Me explico? Es como cuando dicen, eh, cuando dices estoy pensando, no dices mi cerebro está pensando, aunque el que está generando la acción de pensar es el cerebro. Entonces, tú eres la persona o tal vez tú eres este ente dentro de esta caja craneal que está provocando o está infiriendo el pensar a la materia, que es la carne cerebral, pues, las neuronas, a que piense. Y entonces al decir estoy pensando, tú a lo que te refieres es yo, mi ser etéreo, que está dentro de esta máquina de carne y hueso, está infiriendo el pensamiento o a esta masa que genere reacciones electroquímicas para que lleve a cabo el proceso de pensar. Está interesante eso, ¿no? Y también está la otra alternativa que es, tal vez yo, al decir mi yo, estoy hablando de, vaya, un fantasma, de un espíritu, un alma, si queremos verlo de esa manera, que solamente está dentro de este cascarón, como habíamos visto en una de las clases, una de las pláticas pasadas, ¿no? Como un Ghost in the Shell, que solamente este es una carcasa, un cascarón, solamente, entonces realmente soy un fantasma, pero ese fantasma es yo, es decir, todos mis recuerdos, mis habilidades, mis posibilidades, mis pensamientos, mis ideales, ¿están impregnados en este fantasma o solamente llegan a existir mediante la carne que es mi cerebro? Está interesante. Entonces, si yo tengo, entonces a quién pertenece es mi cerebro, ¿no? O sea, ¿qué parte de mi ser es el que se adjudica la pertenencia de este órgano? O si el órgano mismo está generando una conciencia y para poder gestionar como que esta información lo que hace es decir o que generar un ente aparte imaginario que dice esta persona, este ser es algo aparte de mi cerebro y voy a adjudicarle a él la pertenencia de todos los órganos o del cerebro propio, ¿no? Entonces está interesante ese concepto. Y eso me lleva a otra cosa. El otro día estaba pensando, cuando nosotros caemos digamos, alguien cae en estado vegetativo, ¿no? Cuando está en estado vegetativo se supone que el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, ya no está funcionando. Es decir, que prácticamente solamente eres una masa de carne que está manteniéndose viva. Disculpen. Entonces, lo que sucede con esto es, entonces me llama la atención, por ejemplo, que tal vez, o sea, la idea así, al grano la que estaba pensando era, ¿qué tal si nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, es una especie de el resto de nuestro cuerpo para sustentar su existencia? En ese caso nosotros, como seres conscientes, generados por este sistema nervioso, seríamos una especie de parásitos que está dentro de un cuerpo vaya, compuesto de el resto de órganos, ¿no? Entonces, lo interesante sería saber si, bueno, obviamente eso no es cierto, pero es una idea que me ronda la cabeza así de repente. Entonces, imagínense
que ustedes, o sea, su sistema nervioso, su cerebro, su médula espinal, sus nervios, son solamente algo que está utilizando su cuerpo como parásito para sustentarse, o tal vez no parásito, sino algo así como una simbiosis, ¿no? Es decir, yo como sistema nervioso pues no puedo obtener oxígeno de otra manera, entonces utilizo el cuerpo para poder jalar eh, uno de los pulmones y que mi torrente sanguíneo se alimente. Ah, ¿qué onda, Hugo? Parece que es un Uginator. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? Entonces, me parece bien interesante ese rollo y cómo podría desembocar en el hecho de que tal vez nuestro cuerpo no nos pertenece. Tal vez nuestro cuerpo es un ente aparte que puede subsistir sin nuestra conciencia. Y eso está súper comprobado porque cuando estamos en una camilla, cuando tenemos muerte cerebral, por ejemplo, o quedamos en estado vegetativo, nuestro cuerpo puede seguir existiendo más bien viviendo sin que nuestro cerebro funcione. Elías Ramírez, ¿qué onda, Elías? Sí, eres aquel chavo que me encontró en Twitch y luego se vino para acá, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Estuviste tú en la plática de que estuvimos hablando de la alquimia y todo ese rollo, ¿eh? Vamos a ver cómo está la transmisión. Se está poniendo rolloso en YouTube. Entonces me parece interesante cómo pudiera ser que sí sea de esa forma, ¿no? El que nosotros seamos simplemente unos parásitos, digamos que somos parásitos metafísicos, ¿no? Nuestra conciencia es como un ente amorfo que anda por el éter divagando a través de océanos de tiempo, espacio y cualquier cosa X hasta que encuentra un lugar donde alojarse que pudiera ser, vaya, un bebé, ¿no? Entonces dice, entonces imagínense que por ejemplo nuestro sistema nervioso se integró hace muchísimos, muchísimos millones de años en un cuerpo que era precisamente solamente un cuerpo, digamos, por ejemplo las esponjas u otros seres vivos que pueden subsistir sin sistema nervioso. Es decir, no sienten, no son conscientes de nada, pero están vivos, están existiendo, tienen un lugar dentro de, vaya, la existencia, dentro de el mundo sensible, podríamos decirlo. Entonces pudiera ser que nosotros fuéramos ese tipo de cuerpos, seres que existían sin más que eh, sin más motivo que existir, ¿no? Algún eh, algún producto de la evolución. Entonces se llegó el momento en que nuestro sistema nervioso se empezó a generar fuera de un cuerpo como nosotros y eventualmente se topó a este tipo de cuerpos y empezó a hacer simbiosis y empezó a integrarse y terminó apoderándose de ese tipo de cuerpo que ahora somos nosotros. Y después de eso empezó a generar lo que es la conciencia, o podía haber dos opciones, ¿no? Que empezar a generar lo que es la conciencia y además pudiera darse el caso de que fuera un receptáculo de conciencia. Es decir, o pudiera haberse dado este caso, ¿no? Que la conciencia misma, como ya habíamos dicho, estuviera vagando por el universo y empezara a generar en el cuerpo físico material, terrícola, a inferir en la materia para que esta materia empezara a crear no solamente seres vivos como esponjas o gusanos o cosas por el estilo, sino formas de vida o formas biológicas que pudieran sustentar que pudieran sustentar a ese ente que es la conciencia. Y una vez que se generó esto, empezó a buscar dónde alojarse, o digamos que se topó por casualidad con otro ser, digo, un cuerpo ser humano, y se volvieron uno y eventualmente el cuerpo fue generando estructuras que fueron acoplándolo y fue creándose este tipo de ente, ¿no? Y de ahí, entonces, podríamos deducir que nuestro cuerpo no nos pertenece, no es nuestro, simplemente somos sustentadores de una conciencia. Pero esa conciencia se adjudica a la identidad nuestra, es decir, nosotros somos gracias a que la conciencia dice que somos. Lo que les había comentado del alma, ¿no? De que el alma es la idea que la conciencia tiene de sí misma. Entonces, cuando nosotros hacemos introspección y nos ponemos a pensar en nosotros mismos, entonces ahí es donde se está generando el alma. Es decir, que nuestra conciencia o nosotros como seres, como personas que nos identificamos como tal, ¿no? Como personas,
realmente solo seamos una consecuencia de la interacción que existe entre la materia y el ente que no, que pudiéramos llamar conciencia, que anda por allí en el universo. Obviamente todo lo que les estoy diciendo es como que nada más una idea, ¿no? O sea, yo me fumé ahorita un churro de irrealidad y empecé a maquinar eso, ¿no? Y empecé a trabajar el cerebro, empieza a moverse a través de esos círculos y empieza a irse por lugares extraños. Pero lo padre de hacer eso es que las ideas empiezan a surgir